buenos días a todos y bienvenidos al seminario online Sintomatología y abordaje del cáncer de vejiga, organizado con motivo del mes de concienciación del cáncer de vejiga por GEPAC. Mi nombre es Víctor Romero y voy a ser el encargado de moderar esta sesión. Este seminario nace con el objetivo de proporcionar información veraz a los pacientes y familiares y formar a la sociedad en general. Para ello, contamos con la presencia del doctor Juan Francisco Rodríguez Moreno, licenciado en Medicina y Cirugía por la Universidad de Murcia, especialista en oncología médica y doctor en medicina por la Universidad Complutense de Madrid. Actualmente trabaja como profesor en la Universidad Camilo José Cela y como oncólogo médico en la unidad de tumores genitourinarios del Centro Integral Oncológico HM Clara Campal en Madrid, donde además desempeña actividad de investigadora clínica y translacional. Muy buenos días, doctor, ¿cómo está? Muy buenos días. Recuerden que el ponente dispondrá de aproximadamente 30 minutos de exposición y una vez finalice la ponencia tendremos una ronda de preguntas. En caso de que tengan alguna duda, la pueden realizar durante todo el seminario a través de la aplicación en el apartado Preguntas. Y sin más dilación, voy a dar paso al doctor Rodríguez, así que doctor, cuando usted desee puede comenzar. Pues muchas gracias. Nada, la verdad que agradeceros vuestra invitación desde GEPAC. Es siempre pues un placer colaborar con grupos de pacientes, ¿no? Al final nos pasamos el día trabajando con otros profesionales, pero perdemos a veces ese link, ¿no? con los grupos de pacientes que tan necesarios son para el resto de pacientes y que tan imbricados deberían estar en la atención, sobre todo de este tipo de enfermedades. Además, la iniciativa es genial, vamos a daros la enhorabuena. Yo creo que cuanta más información tengan nuestros pacientes y más y mejor formados estén en un mundo además en el que tenemos acceso a tantísima cantidad de información en la que a veces es muy difícil filtrar lo que de verdad es veraz y de calidad de lo que no, pues desde luego mucho mejor para los pacientes. O sea que muchas gracias y enhorabuena, ¿no? Vamos a empezar a hablar en unos minutillos pues del cáncer de vejiga. La verdad que el cáncer de vejiga ha quedado en estos últimos años ahí un poquito en la sombra respecto a otros tumores, como puede ser, pues, no sé, el cáncer de colon, cáncer de pulmón, cáncer de próstata, la mama, etcétera, ¿no? Que son tumores muy visibles por su prevalencia. Pero hay que decir que el cáncer de vejiga en nuestro medio es un tumor muy relevante, ¿no? Somos uno de los países con más incidencia de cáncer de vejiga y además este tumor está sufriendo una auténtica revolución en cuanto a su manejo y a los tratamientos que tenemos disponibles para nuestros pacientes, con lo cual yo creo que es más que necesario dedicarle pues, unos minutitos de atención. Vamos a ir poco a poco, paso a paso. Aquí tenéis un gráfico de precisamente cómo es nuestro aparato, para recordar, nuestro aparato urinario o nefrourológico, tanto en el varón como en la mujer. Es muy similar. Tenemos dos riñones que se encargan de filtrar la sangre y producir la orina. Y una vez esa orina se produce, es recogida por esta especie de embudo que llamamos nosotros pelvis renal, que es el inicio de la vía urinaria y que se continúa hacia abajo por esta pequeña tubería que llamamos uréter y que comunica el riñón, la pelvis renal, con la vejiga. La orina que se va produciendo constantemente en nuestros riñones se va acumulando en nuestra vejiga y una vez que la vejiga está llena, pues nuestro cerebro recibe la señal de que esa vejiga está llena, que tiene que vaciarse. El músculo que rodea la vejiga, del que ahora hablaremos, se contrae y esa orina sale a través de la uretra. En el caso del varón, pues es un poquito más larga y cruza el pene, y en el caso de la mujer, pues un poquito más corta y sale a través de la vulva. Al final, como veis, muy similar, y en cuanto al cáncer de vejiga y a la vía urinaria, completamente igual en el varón que en la mujer. Vamos a centrarnos en los tumores de la vejiga, pero sí que hay que decir que pueden aparecer tumores muy similares a los que aparecen en la vejiga a lo largo de toda la vía urinaria, de manera que podemos tener tumores de uréter o tumores de pelvis renal que van a ser muy parecidos a los que aparecen en la vejiga, porque embriológicamente, cuando somos un embrión y estamos en el vientre de nuestra madre, pues todo este tejido tiene un origen muy similar, y aunque es verdad que cada vez conocemos más singularidades de cada uno de estos tumores,
a efectos prácticos hay que decir que tienen muchas similitudes entre ellos. ¿Cuáles son los síntomas? ¿Qué nos tiene que hacer pensar en que quizá un paciente está teniendo un tumor en su vejiga? Pues el más clásico y el más importante, el que no podemos olvidar, es lo que nosotros llamamos la hematuria, que es la aparición de sangre en la orina. Tradicionalmente, los libros de medicina siempre se decía que además, si aparece sangre en la orina y cuando hacemos pis, ese sangrado no duele, es decir, estamos hablando de una hematuria indolora, pues es un síntoma más a favor de que podamos estar hablando de un problema tumoral en nuestra vejiga. Pero es cierto que esto no es una máxima y que puede aparecer sangrado en la orina con ciertos síntomas asociados y eso no descartaría la presencia de un tumor. En cualquier caso, sangre en la orina visible o a veces incluso microscópica nos tiene que alertar de la posible aparición de un tumor en la vejiga. Otros pacientes no sangran y lo que empiezan a tener son síntomas urinarios, escozor al orinar, molestias después de orinar. Es verdad que son síntomas confusos que muchas veces recuerdan a las infecciones de orina y es aquí donde quizá más dificultades para orientar el diagnóstico pueden tener nuestros compañeros de atención primaria. Pero si esos síntomas urinarios persisten y se acompañan de dolor abdominal o de otro tipo de dolores, pues deberíamos iniciar un estudio un poquito más en profundidad. También a veces nos encontramos con pacientes que tienen infecciones de orina de repetición. Hay mucha gente que tiene infecciones de orina de repetición y no tiene un tumor de base, pero es algo que hay que descartar en pacientes que estén teniendo muchas infecciones seguidas que no terminan de curar con el tratamiento adecuado. Y luego, en casos ya más avanzados, pues podemos encontrarnos con que se asocia a la sintomatología puramente local, por así decirlo, pues síntomas generales, por ejemplo, que los pacientes pierdan apetito, pierdan peso, estén más cansados o tengan dolores o síntomas procedentes de otras partes del cuerpo. Hay fundamentalmente dos grandes familias de cáncer de vejiga. Vamos a ver los distintos tipos porque tienen distinto pronóstico y se manejan de forma diferente. Fijaos, aquí tenéis un esquema de la vejiga, perdonadme porque está en inglés, pero es que me parecía el más ilustrativo. Yo os voy acompañando un poco. Aquí tenéis la vejiga, la uretra, y señala aquí el urotelio. El urotelio es la mucosa que recubre la vejiga por dentro y que está en contacto con la orina cuando la vejiga se va llenando. Ese urotelio, cuando enferma, es el que va a producir los tumores uroteliales, que son con mucho el 95, el 98% de los tumores que pueden aparecer en la vejiga. Hay otros subtipos mucho más raros de los que no vamos a hablar. Y dentro de los tumores uroteliales, como os decía, hay dos grandes familias de tumores, los que llamamos no músculo invasivos y los que llamamos músculo infiltrantes. Fijaos, esto sería la pared de la vejiga, todo esto que tenéis aquí, un esquemita de la pared de la vejiga vista al microscopio. Y esto, en este tono así marroncito, pues sería donde estaría la orina. El urotelio es esta capa blanca que ya hemos dicho que es donde arrancan la grandísima mayoría de los tumores de la vejiga. A continuación tenemos una capita que llamamos lámina propia, que es la capa donde descansa el urotelio. A continuación hay una capa de músculo, que es el que se contrae sin que tengamos que pensarlo para que se expulse toda la orina que tenemos dentro de la vejiga. Y a continuación pues hay una capita ya de serosa, de grasa, que termina de proteger y de recubrir nuestra vejiga por fuera, por así decirlo. ¿Vale? Pues fijaos, los tumores de la vejiga, cuando arrancan en el urotelio y se quedan ahí, crecen simplemente en la superficie del urotelio, como tenéis aquí, bien de forma plana, bien de forma papilar, creciendo hacia la luz de la vejiga, como una especie de seta o de champiñón. O cuando son tumores que arrancan en el urotelio, pero sí que llegan a tocar ya la lámina propia, pero como veis, en cualquiera de estos casos no tocan el músculo de la pared vesical, pues hablamos de enfermedad no músculo invasiva. Pero cuando estos tumores, como veis aquí ya, llegan a horadar
el músculo de la pared de la vejiga o incluso lo traspasan, llegando a, en casos muy, muy llamativos, pues romper por completo la pared de la vejiga, estaríamos ante un tumor músculo infiltrante. Así visto, parece una cuestión de tiempo o de anatomía, ¿no? Que un tumor no músculo infiltrante pueda llegar a una de estas situaciones más avanzadas, pero la realidad es que no solo es una cuestión de tamaño, o de tiempo o de capas implicadas, sino que sabemos que son dos enfermedades completamente diferentes, que tienen un background genético completamente diferente y por tanto se comportan clínicamente de forma muy diferente. O sea, no es una cuestión solo de tamaño o de las capas que implica, sino que eso lo que nos está traduciendo es que estamos hablando de enfermedades diferentes y por lo tanto por eso las manejamos, como ahora veremos, de forma relativamente diferente. Vamos a ir paso a paso. Empezaremos por cómo manejamos la enfermedad no músculo-infiltrante. Tenemos varias herramientas. Quizá la más conocida de todas es lo que los pacientes conocen como RTU, que son las siglas que tenéis aquí de resección transuretral. Los tumores que aparecen en el urotelio, pero que no tienen raíz, como les digo yo a mis pacientes, que están ahí muy, muy, muy superficiales, se pueden resecar de forma endoscópica, es decir, sin tener que abrir la tripa del paciente. Lo que hacemos es introducir a través de la uretra, como veis aquí, pues un resector que llega hasta el interior de la vejiga. Este aparato tiene una camarita en la punta que nos permite estar viendo a través de una televisión el interior de la vejiga del paciente, localizar las áreas sospechosas o el tumorcito y a través de ese resector podemos utilizar una pinza que nos permite poquito a poco ir quitando bien de una vez o en distintos trocitos ese tumor y extraerlo a través de la uretra sin tener que hacer incisiones y de esa forma limpiar el tumor que hayamos detectado o los tumores, porque a veces hay pacientes que tienen como una siembra, distintos tumores superficiales a lo largo de un área más o menos grande de su vejiga. Y con esto habríamos terminado la cirugía de estos tumores, al menos la cirugía inicial y más habitual. Estos tumores tienen una escasa facilidad para dar metástasis a distancia. Es raro que se diseminen fuera de la vejiga. De hecho, cuando aparece una diseminación fuera de la vejiga, muchas veces nos cuestionamos que estemos realmente ante una enfermedad no músculo invasiva. Pero sí que tienen mucha facilidad para reaparecer localmente y es muy habitual que pacientes que tienen tumores no musculoinfiltrantes, pasado un tiempo, aunque los hayamos resecado completamente, vuelvan a aparecer o incluso desarrollen otros diferentes de nuevo en otras zonas de su vejiga. Y para evitar esas recaídas locales o esa reaparición de enfermedad local, lo que se utilizan son medicamentos que instilamos, que administramos dentro de la vejiga. No los toma el paciente por la boca, no los ponemos intravenosos, sino que los metemos a través de una sondita de nuevo, que es una sonda de orina, parecida a la que llevan los pacientes que tienen un sondaje vesical habitual, y a través de esa sonda se instila dentro de la vejiga un fármaco. Hay distintos fármacos. Eh, Muchas veces hemos utilizado lo que llamamos nosotros BCG, que es una destilación de una bacteria que produce una inflamación crónica en la mucosa de la vejiga que previene la reaparición de los tumores. Otras veces es quimioterapia, pero con un efecto únicamente local. Y de esa forma lo que estamos tratando de hacer es que no reaparezca la enfermedad. Normalmente con estas dos herramientas, la resección transuretral y las instilaciones intravesicales, se van a controlar pues, el 80-90% de los tumores no musculoinfiltrantes. Y esta es la historia habitual de un paciente tipo con este problema en su vejiga. Es cierto que a veces estos tumores llegan a ser realmente peligrosos porque aproximadamente 20, un 30, depende un poco del caso, por ciento de estos tumores pueden acabar convirtiéndose en una enfermedad músculo-infiltrante, sobre todo cuando son tumores de alto grado, cuando se acompañan de carcinoma in situ o de otras características de mal pronóstico que nosotros podemos identificar y que nos pueden estar avisando de que lo que es una enfermedad no músculo-invasiva y con bajo potencial de dar problemas al paciente se puede convertir en un problema más serio.
En esos casos en los que identificamos pacientes con problemas realmente más serios o potencialmente más serios, a veces se ofrece al paciente una cistectomía precoz, es decir, se opera ya de forma abierta y se elimina, se reseca por completo la vejiga del paciente para evitar que acabe desarrollando un problema más grave. Es cierto que la cistectomía pues, es una cirugía con morbilidad perioperatoria y que además pues, nos deja secuelas en cómo vamos a orinar a partir de ese momento y por lo tanto hay mucha investigación y mucho interés en generar herramientas que nos permitan evitar esa cistectomía. Y de hecho, en pacientes en los que detectamos que se empiezan a hacer resistentes, refractarios a esos tratamientos intravesicales que utilizamos normalmente, pues hay muchos ensayos clínicos, mucha investigación y ya empezamos a tener datos de que quizá la inmunoterapia de la que ahora hablaremos puede prevenir o puede salvar a algunos pacientes de esa cistectomía que ya acaba siendo pues bueno más dura en cuanto a las molestias locales y secuelas que va a dejar el paciente. Viendo a cómo manejamos la enfermedad músculo-infiltrante. Bueno, aquí la situación cambia mucho y cambia mucho porque la biología de esta enfermedad es diferente y tiene, al contrario que la enfermedad no músculo-invasiva, bastante facilidad para acabar diseminándose a otros órganos de nuestro cuerpo y convirtiéndose en una enfermedad ya avanzada y de peor pronóstico. Por lo tanto, necesitamos ser mucho más enérgicos y utilizar tratamientos más agresivos para erradicar por completo este tumor. Así como en la no músculo infiltrante utilizábamos la herramienta de la resección transuretral, aquí casi siempre nos apoyamos en la cistectomía. Son pocos los pacientes que con este problema no acaban operándose y quitándose por completo la vejiga. ¿Y cómo reconstruimos el tránsito de la orina? Pues fijaos, aquí tenéis un pequeño esquema en el que, como veis, a este paciente ya no tiene vejiga. Lo que utilizamos es un asa intestinal que en quirófano se transforma en un pequeño depósito. O sea, un segmento de una tripa se utiliza para generar un pequeño depósito al que se unen los uréteres que vienen de los riñones. Ese pequeño depósito recoge la orina que viene de los riñones y después es abocado a nuestra piel a través de un estoma. La orina sale a la piel y aquí colocamos una bolsita de plástico que recoge la orina del paciente. A esto le llamamos una reconstrucción tipo Bricker, que fue el cirujano que la diseñó. Es verdad que en algunos pacientes se puede hacer una reconstrucción un poquito diferente, en la que este reservorio se conecta con la uretra, de manera que no hay una bolsa colectora fuera, sino que la orina sale a través de la uretra por la misma vía que lo hacía de forma natural, aunque es cierto que esta reconstrucción pues, no está exenta de otros problemas como la incontinencia urinaria o incluso los pacientes tienen que hacer autosondaje porque pueden retener orina en este depósito. Este depósito ya no es una vejiga natural, ya no se contrae cuando tenemos que hacer pis y no es igual de eficaz a la hora ni de contener ni de expulsar la orina al exterior, de manera que en la mayoría de los pacientes se acaba recomendando hacer un briquet. Es verdad que el estoma y la bolsa colectora suponen un cierto hándicap, pero la mayoría de los pacientes se adaptan rápidamente. Hay muchísimos tipos, muchísimos modelos de anillos, de estomas, de bolsas colectoras y al final a los pacientes les permite hacer una vida completamente independiente, activa y sin mayor problema para el desarrollo y para su independencia. A la cistectomía solemos añadir un tratamiento médico. Un tratamiento médico que elimine las posibles células microscópicas tumorales que hayan podido quedar o que se hayan podido diseminar por el cuerpo del paciente en algún momento del desarrollo de la enfermedad. Y ese tratamiento es la quimioterapia. La quimioterapia la seguimos utilizando siempre que se puede en este tipo de tumores y hay dos formas de administrarla. O bien antes de la intervención, que nosotros llamamos tratamiento neoadyuvante, o bien después de la intervención. En general, en la mayoría de los centros se prefiere hacer una quimioterapia
previa a la intervención, que los pacientes toleran bastante bien. Es de una duración cortita, aproximadamente 9-10 semanas puede estar terminada. Y a continuación nos permite hacer una cirugía sin problema. Si se administra después de la intervención, pues también es correcto. Es verdad que hay que dejar un tiempo razonable hasta que el paciente se recupera de la intervención y después pues administrar ese mismo tratamiento quimioterápico. En los últimos meses, años, también hemos tenido ciertos avances en este área y sabemos que en algunos pacientes es posible que tanto la cirugía como la quimioterapia no hayan eliminado el 100% de esas células tumorales y se mantenga un cierto riesgo de recaída, a pesar del gran esfuerzo terapéutico radical del que acabamos de hablar. Pues para estos pacientes se ha visto que si completamos un poquito el tratamiento con una inmunoterapia posterior a la cirugía y a la quimio, el riesgo de recaída todavía disminuye un poco más, de manera que ya empieza a ser poquito a poco en nuestra consulta cada vez más frecuente que un paciente que ha hecho su quimioterapia, su cistectomía, pues reciba después durante un tiempo una inmunoterapia de carácter preventivo, de carácter adyuvante, para evitar la recaída. Y finalmente, ¿es posible curar un tumor de vejiga músculo infiltrante sin hacer una cistectomía? Pues hay una estrategia de tratamiento que lo ha intentado. Es lo que llamamos normalmente terapia de preservación vesical o terapia trimodal. ¿Y en qué consiste? Pues consiste en hacer primero una RTU de la que ya hemos hablado, que ya sabes cómo funciona. Con esa RTU tratamos de eliminar macroscópicamente el tumor de la vejiga. Y una vez que eso se ha hecho, se hace una radioterapia de toda la vejiga. Se radia la vejiga y se administra una quimioterapia radiosensibilizante de forma concomitante, es decir, desde el día que empieza la radioterapia, de forma semanal, vamos administrando una dosis baja de quimioterapia a nuestro paciente que se mantendrá hasta que acabe esa radioterapia. Aproximadamente este tratamiento dura 4, 5 o 6 semanas, dependiendo un poco de cada caso y de cada centro. Y una vez que acaba esta quimio-radioterapia, tenemos que hacer una revisión exhaustiva y un seguimiento estrecho de los pacientes para ver que de verdad haya sido radical y efectiva. Si no, siempre se puede ir luego a una cistectomía de rescate, aunque es verdad que son cirugías que se suelen hacer poco precisamente porque el objetivo del tratamiento es evitar esa cistectomía. No todos los pacientes son candidatos a una terapia de preservación vesical adecuada, esto hay que decirlo, y hay que seleccionar muy bien a los pacientes de cara a ofrecer una preservación vesical o una cistectomía con quimioinmuno perioperatoria. En cualquier caso, hagamos una terapia de preservación vesical o hagamos una cistectomía, buscamos la curación del paciente y una vez acabado ese tratamiento tenemos que hacer un seguimiento estrecho para comprobar que de verdad no se produce una recaída, ¿no? Finalmente, pues puede que se produzca esa recaída. Desgraciadamente en algunos pacientes ocurre, a pesar de haber hecho un buen tratamiento radical, pues meses o años más tarde reaparece la enfermedad ya a distancia. O en otros casos, por desgracia, la enfermedad aparece ya avanzada, bien porque el tumor es agresivo o porque el paciente no ha consultado a tiempo, pues las células tumorales se diseminan desde la vejiga a otras partes de nuestro cuerpo. Pueden ir a parar frecuentemente pues, a ganglios linfáticos de alrededor de nuestra vejiga o del abdomen, pueden ir parar al pulmón, al hueso, incluso al hígado o a otros órganos del cuerpo. Cuando esto ocurre, el objetivo ya no es la curación como tal del paciente, pero sí que tenemos distintas herramientas para hacer que el paciente pueda convivir con esta enfermedad el máximo tiempo posible y con la mejor calidad de vida posible. Tradicionalmente, la única herramienta con la que contábamos era la quimioterapia. La quimioterapia es verdad que sigue siendo una herramienta útil y la utilizamos siempre que el paciente está en condiciones de recibirla y sabemos que de alguna forma controla la enfermedad, genera respuesta, genera que buena parte de las células tumorales mueran, pero es verdad que la quimioterapia no la podemos prolongar
excesivamente en el tiempo por sus efectos secundarios y que en general no elimina el 100% de las células tumorales. De manera que es ya bastante habitual en nuestro día a día, en la consulta, que los pacientes que hacen 4 o 6 ciclos de quimioterapia, a continuación reciban un tratamiento de mantenimiento con lo que llamamos inmunoterapia. He hablado de inmunoterapia en la enfermedad no músculo-infiltrante, he hablado de inmunoterapia en la enfermedad músculo-invasiva y finalmente ahora también en la enfermedad diseminada. ¿Y qué es esto de la inmunoterapia que está tan de moda, que la utilizamos casi en cualquier momento de la enfermedad y que no para de salir en los periódicos? Pues fijaos, son anticuerpos que se administran de forma intravenosa a los pacientes y que al tumor no le van a hacer nada. Esos anticuerpos buscan a nuestros linfocitos, a nuestras defensas, a nuestros glóbulos blancos y las activan, las convierten en células blancas mucho más listas, más activas, más potentes, que cuando se encuentren con una célula tumoral sean capaces de identificarla y de acabar con ella. El equilibrio de nuestro sistema inmune es muy complejo, es una asignatura muy difícil en la carrera y es una especialidad a la que se dedican profesionales durante toda su vida, ¿no? La inmunología. Y su aplicación al cáncer ha dado muchísimos resultados y está dando muchísimas alegrías y muchas opciones de tratamiento y de mejora a nuestros pacientes. Aquí tenéis un pequeño esquema de cómo funcionan estos anticuerpos que utilizamos en cáncer de vejiga. Básicamente este sería un linfocito T que se encuentra, como veis aquí, con una célula presentadora de antígeno. Nuestros linfocitos T necesitan que una célula presentadora de antígeno les enseñe dónde está el problema, cuál es el supuesto problema o la etiqueta que ellos tienen que identificar como que eso puede ser un tumor potencialmente dañino para nosotros. Una vez que el linfocito T reconoce ese problema que le está enseñando la célula presentadora de antígeno, él se activa y va buscando por nuestro cuerpo dónde puede estar ese problema y lo identifica en una célula tumoral. Pero las células tumorales desarrollan distintas estrategias para hacer que ese linfocito T, en vez de actuar contra ellas y acabar matándolas, pues se desactive. Uno de ellos es el reconocimiento que se produce entre dos proteínas. Una es PD-1, que es una proteína que tiene aquí en la superficie el linfocito T, y otra proteína que expresa la célula tumoral con toda la intención de que ese linfocito se desactive, que es el PDL1. Pues fijaos, todos estos anticuerpos que tenéis aquí, pembrolizumab, atezolizumab, avelumab, son anticuerpos que se meten aquí en medio y que impiden que PD1 y PDL1 tomen contacto. De manera que así la célula tumoral no puede engañar a nuestro linfocito y no puede hacerle ver que tiene que desactivarse. Y así el linfocito T activado permanecerá activado, reconocerá el problema que le ha dicho la célula presentadora de antígeno y acabará produciendo proteínas que salen al exterior y que acaban perforando y matando a la célula tumoral. Esto es ya una realidad y lo utilizamos todos los días en la consulta y de hecho ha mejorado mucho los resultados de la quimioterapia sola que usábamos hace años. Y ya digo, la inmunoterapia, este tipo de anticuerpos, la podemos utilizar como un mantenimiento después de la quimioterapia o incluso a veces también la utilizamos de entrada en pacientes que no están en condiciones de recibir quimio y entonces usamos la inmunoterapia como única estrategia de entrada contra el tumor. Pero además tenemos cada vez más alternativas. Además de la quimio y de la inmunoterapia, el conocimiento cada vez más profundo de qué hay detrás de estas células tumorales en cáncer de vejiga nos ha permitido desarrollar, por ejemplo, lo que llamamos terapia dirigida. No hay muchos fármacos en cuanto a terapia dirigida ya disponibles para nuestros pacientes, pero ya empieza a haber algunos. Una diana que hemos identificado es la diana del receptor del factor de crecimiento de fibroblastos. No vamos a entrar en mucho detalle, pero fijaos, esto sería la membrana de la célula tumoral y aquí tiene esta serie de antenitas que son el receptor para el factor de crecimiento de fibroblastos. Normalmente estos receptores pues solo se van a unir entre ellos y a activar aquí una vía de señalización dentro de la célula cuando toman contacto con su ligando, es decir, con el factor de crecimiento de fibroblastos. Y eso sería la situación sana. Pero cuando aparecen mutaciones o translocaciones, es decir, alteraciones en esta proteína, pues esta proteína activa esta señalización dentro de la célula por distintas vías cuando no toca.
y la mantiene además activada de forma muy activa, acabando, por tanto, contribuyendo a que esa célula sea una célula tumoral, que no para de proliferar y de adquirir capacidades que no queremos, ¿no? Pues ya tenemos fármacos que son capaces de inhibir precisamente a distintos niveles estos problemas. Hay algunos que evitan que estas antenitas se unan entre ellas, hay algunos que evitan que la parte intracelular se ponga en marcha. No vamos a entrar en mucho detalle, pero que sepáis que existen ya drogas, la mayoría son orales, son pastillas que el paciente toma en casa y que si su tumor tiene una mutación o alguna alteración genética en estos genes, pues tendrían esa alternativa extra para su tratamiento. Podríamos usar la quimio, podríamos usar la inmuno, pero es que además tendríamos la alternativa de la terapia dirigida. Por eso tan importante es que estudiemos un poquito en profundidad los tumores de nuestros pacientes y no solo nos quedemos con el cartelito de cáncer de vejiga o carcinoma urotelial de vejiga, sino que hagamos un estudio un poco más en profundidad y miremos genes que si están alterados nos pueden servir como talones de Aquiles para elegir el mejor tratamiento para nuestros pacientes. Y finalmente tenemos mucha esperanza en lo que llamamos los inmunoconjugados. ¿Qué es eso de los inmunoconjugados? Lo habréis leído en la prensa como la estrategia del caballo de Troya, que es un nombre como muy llamativo y que básicamente pues sí que se parece un poco, porque es verdad que lo que tenemos son anticuerpos, como este que tenéis aquí dibujado, a los que hemos pegado un poquito de quimioterapia. De manera que este anticuerpo, pues una vez que lo administremos al paciente intravenoso, va a viajar por su sangre y se va a pegar a las células que tengan en su superficie cierta proteína. En concreto aquí, por ejemplo, os pongo una proteína que es muy habitual en carcinoma urotelial de vejiga, que es la nectina. ¿Bien? Pues cuando este anticuerpo se pega aquí, la célula tumoral lo mete dentro de ella. Por eso decimos que se parece un poco a lo del caballo, a la historia del caballo de Troya. El anticuerpo con su quimioterapia aquí pegada entra dentro de la célula problema, dentro de la célula tumoral, y una vez dentro libera la quimioterapia, se suelta del anticuerpo y ahí dentro de la célula tumoral pues hace su acción y acaba destruyéndola. De manera que estamos teniendo la eficacia del efecto citotóxico de la quimioterapia, pero justo donde queremos actuar, ¿no? Justo en las células que expresaban esa etiqueta que a nosotros nos interesa destruir. De manera que los inmunoconjugados reconocen muy bien el problema, presentan así menos toxicidad sistémica que la quimioterapia y están demostrando ser muy activos en carcinoma urotelial. De hecho, Enfortumab vedotin pues ya es un fármaco disponible para nuestros pacientes, en aquellos que han recibido quimioterapia e inmunoterapia, y hay mucha investigación en torno a esta y a otras moléculas que poquito a poco se van a ir incorporando a nuestras herramientas en el día a día de la consulta. Y no quisiera acabar la charla dando una pequeña pincelada de lo que es clave, no ya para los pacientes, sino para el entorno de los pacientes y para la población general, y es que el cáncer de vejiga se puede prevenir. La gran mayoría de los tumores de vejiga se relacionan con el tabaco, ¿no? Siempre tenemos la idea de que el tabaco ocasiona cáncer de pulmón y otros tumores en la vía aérea, los tumores de cabeza y cuello, etcétera, pero los tóxicos del tabaco se absorben, van a la sangre y muchos de ellos se eliminan por la vía urinaria y al pasar por la vía urinaria acaban estropeando el urotelio y produciendo tumores uroteliales. De manera que si acabamos con este hábito tan perjudicial para la salud, también estaremos previniendo la gran mayoría de los tumores uroteliales. Y hasta aquí, muchas gracias. Si queréis, damos paso a las preguntas. Pues muchísimas gracias, doctor, por su explicación y por arrojar algo de luz a este tumor, que bueno, quizá no es de los más frecuentes, no estamos tan acostumbrados a verlo como el de pulmón o el de próstata o mama, así que muchísimas gracias por su labor. Y efectivamente sí que tenemos algunas preguntas, así que si le parece bien se las realizo. Claro. Muy bien, nos preguntan en primer lugar, tengo cáncer de vejiga y un familiar también lo tuvo y falleció por esta causa. Estoy preocupado por mis hijos. ¿Este tipo de cáncer es hereditario? ¿Se tendrían que hacer mis hijos algún tipo de prueba?
La realidad es que en la mayoría de los casos el tumor de vejiga, los carcinomas uroteriales de vejiga no suelen ser hereditarios. La mayoría de los que vemos en la consulta son casos esporádicos, como decía, relacionados con el consumo de tabaco y demás. Pero es verdad que cada vez tenemos más información, precisamente porque hacemos más estudios genéticos de estos tumores, de que en algunas familias sí que podría haber algún tipo de predisposición al cáncer, ¿no? Entonces, si hay dos generaciones seguidas con carcinoma urotelial, habría que estudiar un poquito las edades, ¿no? En gente joven, pues todavía hay que sospechar más que puede haber una cierta predisposición. Y si vemos que puede haber algún atisbo ahí de posible herencia o predisposición, pues lo ideal es que pidamos cita o que nos remitan a una consulta de consejo genético donde nos puedan asesorar adecuadamente de qué supone esa predisposición y cómo se evalúa y si es necesario hacer un test genético, ¿no? El test genético es, hoy día es muy sencillo, se hace una analítica de sangre y en función de esa analítica pues luego interpretar un poquito los resultados, a veces tiene sus implicaciones y por eso es mejor hacerlo en unidades de consejo genético. Bien, doctor, muchas gracias por la aclaración. Nos preguntan también, como ha estado hablando usted antes de los tratamientos con radioterapia en algunos casos, ¿tengo más probabilidad de tener un cáncer de próstata tras haberme tratado el cáncer de vejiga con radioterapia? Ujú. Para nada, no. Esto no es así. La radioterapia que se da sobre la vejiga, cada vez más los aparatos nuevos de radioterapia nos permiten conformar muy bien, de forma muy precisa, la dosis, de manera que la dosis realmente radical la va a recibir la vejiga y vamos a tratar de preservar al máximo los tejidos que no queramos radiar. Es cierto que la próstata está abrazando el cuello de la vejiga y en íntimo contacto con la vejiga, de manera que un poquito de radiación va a recibir, pero esto no tiene por qué suponer un aumento del riesgo de cáncer de próstata para nada y de hecho no es algo que solamos ver ni que esté descrito como un riesgo de una terapia de preservación vesical. Muy bien, doctor, muchas gracias. Nos preguntan también, ¿hay algún sistema que pueda facilitar las relaciones sexuales teniendo una urostomía? Uh-huh. Eh, la verdad que en el tema en general, el entorno de la esfera sexual de estos pacientes se hace poco, en parte también porque muchas veces el propio médico está más enfocado a las cosas de la eficacia, de curar la enfermedad, del cáncer, tal. El paciente también, ¿no? Pero el tiempo va pasando y hay pacientes cada vez más jóvenes, cada vez más pacientes curados que rehacen su vida de una forma independiente y con una buena calidad de vida a pesar de su ostomía, ¿no? En el tema urinario y efectivamente muchas veces dejamos de lado el tema sexual. Es verdad que cuando se erradica la vejiga y se hace una cistectomía también se quita la próstata y se eliminan algunos de los nervios que van a controlar la erección del pene, de manera que los tratamientos habituales, digamos orales, que favorecen la vasodilatación del pene, quizá no van a ser tan efectivos. Pero todavía tenemos dos herramientas más que podemos plantear a estos pacientes. Uno son la administración intracavernosa, es decir, las inyecciones que se inyectan dentro del pene, que pueden favorecer una erección de calidad en algunos casos. Y si esto no fuera suficiente, existen prótesis de pene que se pueden implantar a los pacientes, que de hecho son completamente imperceptibles cuando el paciente está desnudo. Básicamente tiene una parte que queda dentro del pene y otra parte que queda como un pequeño tercer testículo alojado en el escroto y que el paciente cuando va a tener una relación sexual presiona para que el pene se llene, se infle, entre en erección y pueda tener una relación sexual con penetración satisfactoria y sin problema. Con lo cual sí, ¿no? hay además varias herramientas y yo creo que esto es algo que los pacientes tienen que acostumbrarse a discutir con sus urólogos, que seguro les van a ofrecer buenas alternativas. Muy bien, doctor. Muchísimas gracias por la extensión de la respuesta, ya que es un tema que sabemos que preocupa mucho en estos aspectos. Nos quedan ya solo dos preguntas. Nos dicen, me han hecho una cistectomía radical, pero no me van a dar quimioterapia. Yo tengo entendido que la quimio es un tratamiento frecuente. ¿Es normal que no me lo pongan como opción? Hmm.
En un tumor, bueno, habría que ver un poco por qué se ha llevado a cabo esa cistectomía. Asumiendo que es un tumor músculo-infiltrante, que es la mayoría de los casos, si se ha elegido empezar por cistectomía en vez de por una quimioterapia neoadyuvante, una vez se tiene la anatomía patológica, el informe del análisis al microscopio de la vejiga que se ha quitado a ese paciente, podemos encontrarnos situaciones de muy bajo riesgo. Entendiéndose por muy bajo riesgo, imaginemos, por ejemplo, que ningún ganglio está afectado, todos los que se han resecado están limpios, incluso no queda ningún resto tumoral después de la RTU inicial y en esa cistectomía no encontramos un tumor viable o encontramos un tumor viable eh, muy inicial, por ejemplo, un T2 muy pequeñito, pues es verdad que ahí a veces nos planteamos que quizá esa quimioterapia adyuvante a continuación no aporta demasiado y hay algunos casos en los que se puede individualizar el riesgo-beneficio y no poner esa quimioterapia y no necesariamente está mal hecho, simplemente que pensamos que los efectos secundarios de esa quimio y lo que va a aportar en cuanto a curación a ese paciente es tan desbalanceado que preferimos no administrarla y eso se hace a veces. Muy bien, doctor. Muchísimas gracias. Y por último, nos preguntan, ¿tengo que llevar alguna alimentación específica durante el tratamiento con quimioterapia? Bueno, sobre esto podemos estar hablando en un ratito, una semana entera, ¿no? La alimentación es algo que preocupa muchísimo a nuestros pacientes y hacen bien en preocuparse porque es importante, ¿no? Lo que pasa es que es verdad que hay que filtrar aquí, sobre todo, porque hay muchísima información que no es real y que acaba confundiéndoles y haciéndoles preocuparse y llevar a veces dietas que cuando te las cuentas, pues te echas a manos a la cabeza, la verdad. Yo creo que aquí la clave es la quimioterapia en cáncer de vejiga en general suele ser una quimioterapia que tiene principio y fin y que no suele ser demasiado extensa. Durante ese tiempo lo que hay que hacer es llevar una alimentación variada. No hay que hacer no hay nada prohibido, no hay nada súper recomendado, sino que hay que hacer una alimentación variada. Eh, en casos concretos, pues hay que individualizar y habrá pacientes que a lo mejor pues, son una situación ya de enfermedad avanzada en la que pueda haber habido una pérdida de peso importante y tal, pues a lo mejor no está de más que haya una valoración por parte del endocrino, del nutricionista y se haga una dieta un poquito más individualizada para ese paciente, pues a lo mejor con algo más de calorías, algo más de proteína, pero para la inmensa mayoría de pacientes a lo mejor que van a hacer un tratamiento de 3 ciclos neoadyuvante y demás, muchas veces hay que insistir mucho más en la hidratación, por ejemplo, para cuidar el riñón de todos los efectos secundarios de la quimio que en una nutrición particular. Muy bien, doctor. Muchas gracias. Igualmente, desde GEPAC siempre animamos a que, bueno, todas estas dudas se las pregunten a sus doctores, que muchas veces se quedan solo en el aspecto médico, ¿no? Y todo lo que lo envuelve, todos estos temas más quizá en los que sí puede intervenir el paciente, se que dejan de lado. Así que muchas gracias por su respuesta. Pues ya no tenemos más preguntas, así que aquí finaliza el seminario online Sintomatología y abordaje del cáncer de vejiga. Agradecemos una vez más al doctor Rodríguez Moreno su colaboración totalmente altruista y a los participantes su asistencia e interés. Esperamos que les haya gustado y resultado interesante y les recordamos que si quieren volver a ver el seminario o recomendarlo a algún amigo, lo encontrarán guardado en el canal de YouTube de GEPAC y en la web que hemos realizado con motivo del mes de concienciación del cáncer de vejiga. Muchas gracias a todos. Doctor, una vez más, mil gracias por estar con nosotros y por aceptar nuestra invitación y esperamos verle pronto. Gracias a vosotros, de verdad.